Bueno, y en esta ocasión tenemos la colaboración del abogado y notario Ángel García, a quien como siempre me da mucho gusto saludar. Angelito, ¿cómo estás? Carlitos, un placer también saludarte, aquí empezando con buena actitud este nuevo programa. Es un nuevo programa y estábamos platicando un poco fuera del aire sobre el tiempo que tiene ya colaborando con nosotros y ya prácticamente vas a cumplir un año, ¿no? El 30 de agosto fue el primer programa que iniciamos y creo que no hemos repetido programas y todos han sido de gran interés y creo que este no va a ser menos. ¿Sabes qué? Y es que yo creo que no nos damos cuenta de todo lo que tiene una acción notarial hasta que la necesitamos, y se necesita desde diferentes trincheras y siempre hay un tema nuevo tan es así que va un año y no se ha repetido uno solo, ¿no? Pues yo creo que es una maravilla porque dar esta información a la gran mayoría de personas que se interesen por este tema, yo creo que es relevante para que actualicen su situación patrimonial básicamente y se den una idea de las cosas y de las circunstancias en que están viviendo. Una maravilla. Perfecto. Bueno, ¿qué tema traes hoy? Pues mira, hoy dado que estamos después de un año y fracción de meses con esta pandemia, vamos a hablar de sucesiones en general, que las vamos a clasificar en testamentarias e intestamentarias. Aprovechando esta tragedia que nos está viviendo, que nos está tocando vivir, o mejor dicho, recurriendo a las alternativas que tienen las personas que hoy sufren la partida de seres queridos, que por supuesto no estaba contemplada la muerte, que por supuesto los sorprendió la pandemia y que esa sorpresa para la persona que se enferma después termina siendo en una serie de sorpresas para la familia, ¿no? Desagradables o agradables, al final de cabo son sorpresas y creo que de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. A ver, te escucho con atención. Carlitos, pues mira, yo creo que de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, ha habido una cantidad impresionante de defunciones y seguramente por las estadísticas he sabido que se mueren más varones que mujeres, es decir, hay más viudas que viudos. Pero además eso siempre, entre paréntesis, siempre hay más viudas que viudos, lo que prueba que las mujeres nos acaban, ¿eh? Totalmente. Acaban, sí. Entonces, dadas esas circunstancias, normalmente la cabeza de la familia es la que lleva el puesto más importante en cuanto a adquisición de bienes, administración del patrimonio. No dudo que efectivamente las mujeres, pero tradicionalmente el hombre ha sido el que lleva esas situaciones y al fallecer empiezan los problemas. ¿Y qué problemas se suscitan cuando una persona fallece con o sin testamento? Y veamos la primera parte. Como hoy está de manera imprevista el fallecer, el testamento es importante. Ya viene el nuevo mes de septiembre, que es mes del testamento, y que muchas personas regularizan una situación patrimonial. Pero viene algo que es importante también. Una persona de manera imprevista, y hoy lo estamos viendo, fallece rápido y fallece en menos de una semana. ¿Y qué pasa con ello? Empiezan primero la parte de ver qué papeles después del sepelio, ver qué papeles son los que no se quedaron, empiezan a buscar, a hurgar, a preguntar, y a veces no saben el patrimonio que tenía el papá, el tronco de familia, y empieza con algunas situaciones de ver si hizo o no testamento. Cuando hay hijos dentro de la familia, es una familia, digamos, monógama, bueno, pues entonces hay solamente hijos de una sola familia, pero si hay una concubina y hay otros hijos, y si hay otra persona extra, empiezan a presentarse situaciones diferentes que creo que deben revisar con mucho cuidado. Interrumpa, ¿es común? Es muy común. Y hoy cuando llegan las personas a elaborar un testamento, lo primero que les digo, si es dicen, a ver, voy a elaborar mi testamento. Oiga, pero aquí tiene que elaborarlo su esposa también. Oiga, ¿por qué si yo soy el titular de la escritura? Sí, porque normalmente cuando un matrimonio se celebran dos contratos. Un contrato de matrimonio y un contrato de sociedad. Y cuando el contrato de sociedad conyugal se celebra, entonces hay una sociedad entre el matrimonio. Y el matrimonio se termina por el divorcio, por el fallecimiento de uno de los cónyuges. Pero la sociedad no. La sociedad hay que liquidarla. ¿Y cómo se liquida la sociedad? Con el fallecimiento y tramitando un juicio sucesorio intestamentario si no hay testamento. Testamentario si hay testamento.
Luego entonces, de manera tradicional, hay que elaborar 2 testamentos porque la sociedad se forma por 2 personas. ¿Quién tiene derecho después de que una persona fallece? Tiene derecho a heredar la cónyuge, concubina y todos los descendientes de esa persona, todos por partes iguales. Eso debe ser un ¿Y qué conflicto pasa si, a ver, terrible. ya determinamos exclusivamente la esposa, la concubina, porque luego llegan al sepelio y bueno, pues hay otra persona que resulta que pues no es la esposa, pero tiene un hijo que se le parece igualito al que se fue? Era la dueña del corazón del Hijo. difunto. Pues sí, y la otra dueña de las quincenas también. También. Y entonces vienen los problemas que se presentan ahí. ¿Quién tiene derecho a heredar los bienes de esa persona? Todos, la cónyuge, concubina y todos los hijos de esa persona. Es un derecho por consanguinidad. Entonces empieza el trámite de la sucesión intestamentaria o sucesión legítima. En ese momento nos vamos a una lista de sucesores. Y ya dijimos, cónyuge, puede ser concubina, hijos y nada más. ¿Cuándo heredan otras personas? Cuando hay un testamento y entonces de manera explícita en el testamento se establece quién hereda. Y puede heredar el hermano, el sobrino, el tío o terceras personas. En ese momento en la sucesión testamentaria. Entonces, por eso es importante, si tengo otros como varón, otros descendientes, es elaborar un testamento y decir quién hereda y qué hereda. Entra una figura muy importante que se llama legados. Y un legado es una disposición de un bien a título particular. Es decir, la casa número 1 se la dejo al hijo número 1, la casa número 2 se la dejo al hijo número 2 y la casa número 3 al hijo número 3. Y todos los demás bienes nombro como única y universal a mi esposa y a mis restantes hijos. Pero ya impuse unos legados y determiné quiénes son los legados. Esos se llaman legados impuestos y los herederos de esos legados se llaman legatarios. Entonces, en un testamento se tiene que determinar quiénes son herederos y quiénes son legatarios. En un testamento. Entonces, para no mezclar, ¿cuál es el trámite de la sucesión intestamentaria y sucesión testamentaria? La sucesión intestamentaria, cuando no hay testamento, fallece la persona, se puede tramitar en 2 vías. La primera es en la vía judicial y la otra en la vía extrajudicial, que es ante notario. Y de ahí la participación activa del variado. Extrajudicial normalmente se tramita cuando los herederos no están de acuerdo en cómo se va a repartir la herencia. Y también cuando hay menores de edad. Judicial, tienen que dirimir y nombrarles, si es que hay menores de edad, tutores hasta los menores de edad. ¿Cuándo se tramita ante notario? Cuando todos los posibles herederos que sabemos acudan ante notario y se tramita la sucesión cuando todos están de acuerdo y son mayores de edad. Es algo muy simple, muy sencillo y en un mes y medio, un par de meses, está resuelto el asunto. De esa manera se puede abreviar el trámite de una sucesión ante notario. Importante, ¿quiénes están falleciendo o quiénes fallecieron en primer término? Los adultos mayores. Entonces ya tenían hijos mayores y por tramitando ahí ante notario muchas sucesiones que no dejan margen a tener problemas. Los problemas que se vayan a resolver en un asunto, en una cuestión judicial. Ante notario se resuelven de manera rápida, sencilla y de manera económica. No es por un porcentaje de los bienes como tradicionalmente se escuchaba o se decía. Se tramita la sucesión y se hace ahí mismo las escrituras en el cual los herederos se ponen de acuerdo y dicen cómo van a resolver los problemas patrimoniales y a quién le va a tocar y qué le va a tocar. La sucesión intestamentaria, entonces, en 2 vertientes se puede resolver, judicial o extrajudicial ante notario. Y la sucesión testamentaria, que es la otra parte, es aquella que se resuelve también ante notario cuando no hay menores de edad y cuando todos los herederos están de acuerdo, es decir, cuando nadie impugna el testamento. Impugnarlo es no estar de acuerdo con la herencia. Yo creo que ahí es algo bien importante. Es simplemente resolver lo que la voluntad del testador quiso hacer en ese momento. Y de esa manera podemos resolver la sucesión.
Y si son de manera voluntaria, creo que es posible llevarla a cabo ante notario y de esa manera resolver los problemas que hoy judicialmente está un poquito complicado con esto de la pandemia. Los trámites judiciales pues están más lentos que de costumbre. Los juzgados familiares tramitan los juicios de manera pues un poquito más lenta que antes. Entonces, creo que una de las opciones es tramitar la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, ante notario. Y más adelante hablaremos cómo se elabora efectivamente el testamento en otra entrega, con mucho gusto. Muy bien, pues mi querido Ángel, te agradezco mucho. Qué complicado está resultando este momento. El COVID está acabando con la vida de muchas personas y estamos viendo consecuencias de la enfermedad en todos los rubros, pero en este en particular creo que la cosa se está poniendo muy complicada. Complicada y además sigue, o sea, no ha detenido. Hoy se están tramitando muchas sucesiones en la notaría, se están elaborando más testamentos que inclusive el mes del testamento, y creo que una situación que se puede ir resolviendo es acercarse a su notario para resolver sus problemas patrimoniales y de sucesión. Que sea con tiempo, que sea con calma y que no sea a las carreras porque ya está enfermo. Así es. Digo, llegando personas a decir, oye, quiero elaborar mi testamento, pero está enfermo de COVID, está hospitalizado. No, pues no se puede. No puedo llevar a cabo y la ley del notariado impide la actuación del notario cuando puede ponerse en peligro la vida del notario, la salud y algunas otras cuestiones. Entonces, no es posible llevar a cabo ese testamento en esas condiciones. Por eso es hacerlo antes de que la persona esté en condiciones muy deplorables ya. Muy bien, pues Angelito, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto. Gracias y Gracias nos a vemos ustedes. para la próxima. Con mucho gusto.